Colegas, buenos días. Bienvenidos a esta breve charla relacionada con el desarrollo del diagnóstico de brechas. En este caso en particular con la NIC SP3, denominada Políticas Contables, Cambios de Estimaciones y Errores. ¿Ya? Eh, a ver, precisiones respecto a esta NIC SP. Bueno, primero que es una NIC SP bastante amplia, ¿no? Bastante amplia. Creo que son como 25 principios, contenidos. Aparte de ello, ustedes saben que en este proceso de adopción se ha implementado dentro del módulo contable una nota de contabilidad, ¿no? Donde justamente afecta a la cuenta 3401 para hacer cualquier tipo de ajustes bajo este marco de adopción MIX SP. Eh, en el tema de adopción de MIX SP, en este proceso de adopción de MIX SP, van a realizar ustedes distintas actividades. Principalmente lo que van a hacer es ajustar activos y pasivos que quedaron pendientes del saneamiento contable, ¿no? Ese tipo de ajustes que ustedes hagan afectando a la cuenta de resultados previa revisión documental, ¿no? De las actividades que están mapeadas en el saneamiento contable, van a traer consigo ajustes contables, ¿no? Reclasificaciones. Me atrevería a decir que todos ese tipo de ajustes están calificados como errores, ¿no? Son errores de ejercicios anteriores. Entonces, entrarían dentro de esa categoría, dentro de la NIC SP3. Por eso que se ha habilitado esa nota de contabilidad para este año 2024. Otra de las maneras en las cuales se va a tener que utilizar esa cuenta de 34 es justamente por el cambio de las políticas contables, ¿no? Si estás haciendo un cambio de forma de pensar en cómo preparas y presentas tus estados financieros, pues puede tener impacto en tu patrimonio y afectaría la cuenta 34, ¿no? Justamente creo que la nota de contabilidad se llama ajustes por adopción de MIX SP. Estadísticamente hablando, actualmente estamos utilizando esa nota de contabilidad para hacer ajustes de ejercicios anteriores provenientes de saneamiento contable. Ahora, no sé cuánto en realidad, porque bueno, ustedes saben que diariamente interactúo con los colegas y, y, y a veces veo, de alguna manera, cuando cierran sus estados financieros trimestrales, ¿no? Siempre veo una que otra nota de contabilidad. Y causa curiosidad porque utilizan esa nota de contabilidad, la cuenta de 34, para importes de 20, 30 soles, 50 soles, algo así como queriendo hacer un pequeño ajustón, ¿no? A una determinada cuenta contable, ¿no? O simplemente porque el sistema le está validando un saldo de tal o cual cuenta contable y no le permite cerrar los estados financieros para migrarlo hacia la web, ¿no? Entonces, esa nota de contabilidad, colegas, de ajustes por adopción de NixSP no fue creado para ese tipo de actividades. Creo que debo hacer esa precisión. Además, debemos tomar en cuenta que ustedes, si ustedes hacen ajustes de años anteriores, tienen que también evaluar la materialidad. Si ven que los ajustes son inmateriales, tengo que por ahí ajustar unos 13 soles, unos 15 soles, no voy a utilizar la cuenta 34, ¿no? Definitivamente puedo utilizar los gastos o ingresos, otros ingresos, otros gastos del presente ejercicio. Y listo, no pasa nada, no, tus estados financieros no es que se te van a tergiversar. Ustedes tienen que desarrollar estados financieros pensando en qué tan útil va a ser luego de que ustedes lo elaboren. No se hace estados financieros con la finalidad de que pase a la web, presente la información y ahí quedó todo. No tendría sentido, pues, ¿no? No tendría sentido. Ya. Entonces, eso es con respecto a lo que son errores. Errores básicamente son registros de omisiones, malos cálculos aritméticos, ¿no? Fraudes que tienen que ser regularizados en el presente ejercicio y que evidentemente afectan tus resultados, pero siempre y cuando partas de tu margen de materialidad. ¿Ya? Ese es el punto de partida. Las políticas contables, ya que la NIC SP3 te habla de políticas contables, básicamente lo que estamos hablando son de NICS SP.
Voy aquí a abrir un archivo en Excel nuevo. Ya, vamos a ver, archivo nuevo, está. Y estamos en una etapa de adopción, se le llama de adopción de NixSP, ya, de NixSP. Pero NixSP, eh, tengo que repetirlo constantemente, es sinónimo de políticas contables, ya. Pero son políticas contables generales, generales, que ustedes lo tienen que personalizar a las necesidades de su entidad. Cuando ustedes lo personalizan, ya, a ver, voy a poner acá, cuando ustedes lo personalizan, producto de esa personalización, ya podrían decir que son políticas contables, políticas contables, ya. Las MICS SP son políticas contables, pero muy generales. Lo que ustedes tienen que hacer es darle lectura, adaptar a las necesidades de su entidad, no personalizarlas y con ello ya tendría sus propias políticas contables. Es lo que busca este proceso de adopción de NICS. Entonces, para hacer las políticas contables, ustedes tienen que diseñarlo de esta manera, ¿no? Tiene que haber un índice del contenido de sus políticas contables que debe justamente contener reconocimiento, medición, presentación, presentación y lo que es revelación. ¿Por qué esta estructura? Porque ustedes saben que antes de presentar los estados financieros, ¿no?, a, a la DGCP, primero tienen que preparar, ¿no? Primero lo preparan y después lo presentan. Entonces, hay una fase de preparación, ¿sí? Y hay otra fase de presentación, ¿sí? Ya. Si ustedes quieren preparar sus estados financieros, primero tienen que hacer reconocimiento y medición. Si ustedes quieren presentarlo, pues tienen que hacer la presentación y revelación, ¿ya? Entonces, esa es la manera que ustedes diseñan sus políticas contables. Es un trabajo bastante largo, porque para que ustedes construyan sus políticas contables, primero tienen que aprenderse esas cuatro fases: reconocimiento, medición, presentación y revelación. Para aprender un poco de reconocimiento, tienen que estudiar un poco, principalmente, perdón, si quieren aprender algo de reconocimiento, tienen que aprenderse las definiciones de los cinco elementos, principalmente, más las formas de cómo medir, de cómo medir. Hay distintas formas de medir, ¿no? Un activo, un pasivo, un ingreso, un gasto. Ya sea el famoso costo histórico, que todos lo conocemos, ¿no? A valor razonable. Ahora, cuando hablamos de valor razonable, es un valor de mercado. Entonces, cuando hablamos de valor de mercado, no es un valor único. No puede ser un costo de reposición, a un costo, a valor de uso, a un valor neto de realización, qué sé yo. Ahí comienzan a haber una serie de aristas, pero es una historia bastante larga, pero no es compleja, colega. Si bien es cierto, el estudio de las NICS SP te ayuda a profundizar a mayor detalle de cómo ustedes diseñen sus políticas contables, ¿ya? El trabajo toma tiempo, evidentemente. 6 meses, un año, 2 años, qué sé yo, toma tiempo. Pero no se concentren tanto en el tiempo, sino en la experiencia de aprendizaje durante ese lapso de tiempo, ¿ya? No es tan difícil aprender ni CSP, pero se requiere de voluntad, ¿no? Evidentemente se requiere de voluntad. Y bastante disciplina, bastante constancia, todos los días. Pensar, dormir, comer, respirar, ni CSP, todos los días. Y después va a ser de tu día a día, como cualquier otro concepto, como cuando vas a la universidad y todos los días solamente veías contabilidad, igual pasa con la NICSP. No hay mayor magia en ese estudio. Entonces, si quieren adoptar políticas contables, comiencen aprendiendo cómo hacer un reconocimiento, cómo hacer una medición, cómo hacer una presentación y una revelación, ¿no? Para estos, ayúdense del marco conceptual principalmente. Si quieren aprender reconocimiento y medición, empiecen con el marco conceptual. El marco conceptual les va a hablar acerca del tema, ¿ya? Si quieren ver presentación y revelación, empiecen con lo básico, ¿no? Ni que se presentación de estados financieros, que lo vimos el día de hoy. Ahí van a ver un poco de presentación y revelación, ¿no? Cómo se presenta un estado de situación financiera, activo corriente, no corriente, pasivo corriente, no corriente. La idea es que ustedes rompan los conceptos que inicialmente tenían recogidos de la universidad. Tenemos que romper esos conceptos. Bueno, me atrevería a decir que son conceptos
básicos, ¿no? Básicos y que todavía limitan nuestro actuar contable actualmente. Entonces, tenemos que ya mejorar esos conceptos obtenidos dentro de la universidad. Como digo, no es difícil, pero sí requiere tiempo y constancia en este estudio, ¿ya? Ahora, les comentaba de ello porque les decía que las NIC SP son políticas contables, ¿no? Y justamente acá, la NIC SP3 les habla acerca de políticas contables. Entonces, cuando la NIC SP habla de todas las políticas contables que utilizamos, todas las políticas que están acá en la NIC SP 1, 2, 3, perdón, 9, 12 y así, ¿no? Y así. Cada una de estas NIC SP representa una determinada política contable, ¿ya? Y acá en el banco de preguntas, les van a hacer preguntas básicas de si ustedes aplican o no aplican políticas contables, ¿ya? Ese es por una parte. Más adelante vamos a ver un poquito modelos de políticas contables, cómo ustedes tienen que diseñar sus políticas contables. Incluso les voy a compartir por el grupo de WhatsApp modelos de políticas contables adaptados a la realidad peruana, completamente equipadas, ¿ah? De todas las necesidades. También tengo modelos colombianos, chilenos, ahí, al escoger. Creo que se aprende mejor las NICs SP dando lectura a las políticas contables, más que yendo directamente a las mismas NICs SP y leerlas, ese lenguaje tan técnico. Creo que es más digerible eh, estudiando de frente políticas contables, ya diseñadas en base a NICs SP. Porque las políticas contables tienen un lenguaje mucho más digerible, ¿no? Comprensible que las propias NICS-SP. Las NICS-SP, como les digo, es como si fuera la norma, ¿ya? Y sus políticas fueran sus directivas, ¿no? Cuando ustedes hacen una directiva de viáticos, lo construyen en base a una norma de viáticos, ¿no? Y encima la norma de viáticos es muy general. En cambio, si ustedes se van a la directiva de viáticos, es mucho más específica, más operativa, con un lenguaje mucho más común. Porque no solamente solamente ustedes utilizan la directiva de viáticos, sino las áreas usuarias correspondientes, ¿no? Que piden viáticos, rinden viáticos, devuelven viáticos. Entonces, esa es la misma idea que ustedes tienen que aplicar cuando implementen NICS-SP. Si implementan NICS-SP, están implementando políticas contables, ¿ya? Pero a nivel institucional. La NIC-SP es como si fuera la norma y que políticas contables es como si fuera tu directiva. Y esa directiva tiene que contener literatura totalmente digerible, no solamente para ti, sino para aquellos que van a utilizar esa norma. Si vas a hacer una política contable de propiedad, planta y equipo, tiene que ser bastante digerible, sin nada de patrimonio, ¿no? Totalmente digerible. Norma, directiva. Norma, directiva. NIC, políticas contables. NICs, políticas contables. ¿Ya? En ese orden, en esa modelación tienen que ir. Entonces, vayamos a las preguntas y sobre eso vayamos viendo también algunos modelos que nos podamos llegar a entender estas preguntas. Pero antes de eso, disculpen, me gustaría mostrarles algo. Yo les hablaba de que las NICs eran políticas contables y eran políticas contables generales, ustedes lo tienen que personalizar y hacer políticas contables más específicas a su entidad. Y para ello ustedes tienen que diseñarlos realizando un reconocimiento, medición, presentación y revelación, ¿no? Esa va a ser la estructura básica. Cuando ustedes seguramente en un momento desarrollen cada una de estas NICs, va a haber una NIC SP que es la NIC SP 17 de propiedad planta y equipo, ¿no? Le voy a dar un ejemplo a la sala. NIC SP17 de lo que es propiedad, planta y equipo. ¿Ya? Propiedad, planta y equipo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? En la NIC SP17 es un ejemplo al azar, por si acaso, es un ejemplo al azar. En la NIC SP17, en la NIC SP17, propiedad, planta y equipo, lo que se busca finalmente en todo este proceso de adopción de NIC SP, que va a culminar en teoría el 31 de diciembre del año 2016, es que ustedes se desarrollen su propia política contable relacionado con este rubro, ¿ya? Política contable. Y esa política contable tiene que tener esta estructura: reconocimiento, medición, presentación y revelación. Un buen punto de partida para desarrollar esta política contable de propiedad, planta y equipo
¿sí? Es justamente la Directiva 005-2016 de propiedad planta equipo, que actualmente está derogada, pero que sin embargo el contenido literal de esa directiva, ya, me atrevería a decir que contiene el 50% de toda la literatura que ustedes van a construir cuando elaboren su política contable de propiedad planta equipo en cada una de sus entidades. Ya, entonces, miren, voy a irme, les voy a mostrar, seguramente ustedes ya lo han visto, solamente lo voy a mostrar para fines eh, del tema de hoy. Y esta es la directiva, ¿no? De propiedad planta equipo. Derogada, pero el contenido que ustedes hagan sus propias políticas. No les estoy diciendo que ustedes apliquen eh, la directiva 005 como norma, pero aprovéchense de su contenido para elaborar su política contable de propiedad planta equipo. Entonces, miren acá. El título, solamente guíense por el título, dice metodología. ¿Ya? Esto es como una directiva interna, es como una directiva de viáticos de caja chica, ¿ya? Con una literatura comprensible. Metodología para el reconocimiento, ¿no? ¿Qué casualidad? ¿Sí? Medición, medición, ¿qué más dice? Y presentación de los elementos de propiedad planta equipo. Reconocimiento, medición, registro y presentación de los elementos de propiedad planta equipo. Estamos acá frente a una política contable, claramente, de rubro, propiedad planta equipo. Pero acá, bueno, es una directiva hecha en su momento por la FCP y es muy general, pero no tan general como la propia NIC SP17, ¿no? Como que acá ya la han personalizado un poco más, ¿ya? O sea, esa NIC SP17, que era muy general, de propiedad planta equipo, ya, era una política contable muy general, ahora le han puesto una política contable mucho más personalizada para la situación de Perú. Lo que ustedes tienen que hacer es coger esta literatura y personalizarlo mucho más a las necesidades de su propia unidad ejecutiva. Entonces, me atrevo a decir que esta es una política contable, ¿ya? Recogida de la NIC SP17, porque el contenido lo delata. ¿No? El contenido lo delata. Miren, el índice, ahí está el índice, y ahí tenemos, ¿no? Objeto, base legal, alcance, definiciones, ¿qué más tenemos? Políticas, yo no lo he dicho, lo dice la propia literatura, políticas para identificar un elemento de propiedad de planta equipo, estimación de la vida útil, y miren qué dice acá, políticas de reconocimiento, políticas de reconocimiento, ahí está, ¿no? Ahí está, políticas de reconocimiento. Registro, políticas de medición, políticas de medición, ¿sí? Políticas de medición. ¿Qué más dice? Políticas de presentación y revelación. Servicio completo. Políticas de presentación y revelación. Esto evidentemente es una política contable general, ya construida o diseñada en base a la MIC SP17. Seguramente por acá en la base legal, cuando construyeron esto, esta directiva, perdón, lo hicieron en base a la MIC SP17, ¿no? Sí, y acá está, ¿no? En la base legal ponen, ¿no? Van a utilizar la NIC SP5, costos por préstamos, la NIC SP12, inventarios, la NIC SP13, arrendamientos, ¿ya? La NIC SP16, ¿ven? Propiedades de inversión, han tomado en cuenta la 17, propiedad de planta equipo, ingreso de transacciones con contraprestación, acuerdos de la concesión, o sea, se han alimentado en realidad de varias NICs SP. Claramente, principalmente la NIC SP17, ¿no? Pero también de otras normas internacionales aledañas, ¿no? Aledañas a este rubro de propiedad de planta equipo. Y esa es la manera de construir una política contable. Y ya, bueno, lo demás ya es historia, ¿no? Ustedes ya conocen cuál es el contenido de, de la directiva 005, ¿no? Que el cuarto de la UIT, la unidad de activo contable, los porcentajes de depreciación, eh, la estimación de la vía útil, la evaluación de la vía útil, qué sé yo, había una serie de contenidos, ¿sí o no? Que ustedes seguramente lo han leído en esa directiva 005. Pero esto, colegas, representa una política contable relacionado con el rubro de propiedad planta equipo, evidentemente alimentado principalmente con la NIC SP17 y tal vez con unas NIC SPs aledañas. Una política contable general, una NIC SP general, lo convirtieron en una política contable mucho más específica. Ustedes tienen que coger esta directiva como modelo y hacerlo mucho más específico, mucho más personalizado a las necesidades de su entidad.
¿Ya? Entonces, ese es el punto de partida para que puedan llevar a cabo el desarrollo de sus políticas contables. ¿Qué es a lo que finalmente van a hacer? En este proceso de adopción, finalmente, o sea, si van a hacer ustedes una declaración, ¿no? Explícita de que están adoptando el XCP. Seguramente el 31 de diciembre del año 2026 van a hacer esa declaración explícita, perdón. Cuando hagan esa declaración, van a tener que documentarlo, ¿no? Y la prueba de que ustedes han implementado NICSCP principalmente van a ser sus políticas contables. Si ustedes me dicen, "Ah, he implementado NICSCP y no tienen políticas contables", entonces no han implementado políticas contables. Políticas contables. Es como cuando yo voy a su área de viáticos y le digo, ¿has implementado tu directiva de viáticos? Sí. A ver, muéstrame tu directiva de viáticos. Porque en tu directiva de viáticos están tus políticas, no contables, pero políticas operativas de cómo hacer tu trabajo en el día a día. En tus políticas contables están tus lineamientos de cómo preparar y presentar tus estados financieros, pero de determinado hecho económico. Propiedad, plan de equipo, ingreso de transacciones con compensación, inventarios, intangibles, ¿no? Cosas por el estilo. De eso se trata. ¿Es un trabajo largo? Sí, pues, ¿no? Pero la idea, si ya saben que es un proceso que dura 2, 3, tal vez muchos años más, comencemos a darle lectura y sobre todo disfrutemos del proceso, colegas. Disfrutemos del proceso, ¿no? Es una adopción por primera y única vez. Disfrutemos del proceso, ¿ya? Entonces, dicho esto, colegas, dicho esto, hablando desde tanto de políticas contables, ni XP3, ¿ya? Vamos a ir con los principios. Veamos, el título dice políticas, a ver, voy a agrandar un poquito más la pantalla acá. El tema dice políticas contables, ¿ya? Selección y aplicación de políticas contables. Indirectamente, lo que te está diciendo este párrafo es cómo tú seleccionas tal o cual políticas contables. Miren, acá tengo todo un ramo de políticas contables. NIC SP1, 2, 3, 5, 9, 12, 14, 16, 17, y eso que es el primer listado, ¿ya? Eso que es el primer listado, ¿ya? Entonces, todo esto es un listado de políticas contables. La pregunta es, ¿cuál de ellas vas a utilizar? ¿Cuál de ellas vas a seleccionar y aplicarlos? Y por eso así se llama el título. Políticas contables, selección y aplicación. ¿Cuál quieres seleccionar? El principio te indica lo siguiente. Cuando una NIC SP, ¿ya? Cuando una NIC SP sea específicamente aplicable a una transacción. Cuando hablo de transacción, hablo de un hecho económico, puede ser una compra, una venta, un cobro, un pago, depreciación, amortización, qué sé yo. Hay innumerables hechos económicos. ¿Ya? Nuevamente, cuando una NIC SP sea específicamente aplicable a una transacción, un evento o condición, ¿ya? Seguimos hablando de un hecho económico, la política o políticas contables aplicadas a este hecho económico se va a determinar aplicando la norma, ¿ya? Se va a aplicar aplicando la norma. ¿Sí? Todas estas normas, ¿no? Todas estas normas internacionales de contabilidad. Entonces, indirectamente lo que te está diciendo es, ¿sabes qué? Aplica la NIC SP que tú veas conveniente de acuerdo al hecho económico con la cual este está relacionado, ¿no? O sea, si tú quieres ver, no sé, pues, se me ocurre, quiero ver tus ventas, ¿no? Profesor, yo quiero hacer política contable para mis ventas porque están todos desordenados. No saben a qué precio cobran, no saben cuánto es el costo para prestar los bienes y servicios. Yo tengo un auditorio ahí, lo estoy alquilando, estoy cobrando 500 soles. ¿Estará bien el precio? ¿Estará mal el precio? No, no, no lo sé. ¿No? Me he comprado 5.000 computadoras, los tengo ahí, pero le he registrado el costo, sin embargo, lo he traído desde China y hay costos de alto valor e impuestos no reembolsables. ¿Lo estaré costeando correctamente, sí o no? ¿Por qué? ¿No? Pero lo estoy depreciando en 5 años, ¿está bien? ¿O debió haber sido 10? ¿No? ¿Sabes qué? La semana pasada me han regalado 15.000 muebles ahí, perdón, 5.000 escritorios, los tengo ahí, pero no lo tengo contabilizado. ¿Estará bien así sin contabilizar? Porque como no me ha pasado nada, ¿está bien o no está bien? No. O sea, establece tus reglas de juego, pues, establece tus lineamientos, tus directivas, tus políticas contables. Y para eso tienes acá un abanico de políticas. Ya, coge la que más te convenga, pues la que más
sea específicamente aplicable a esa transacción, evento, condición en la cual tú estás inmerso. Para este caso, de propiedad planta y equipo, pues coge la NIC SP17, ¿no? Si quieres ver algo de tus ventas, pues elige la NIC SP9. Si quieres ver tus inventarios que están hechos en desorden, pues coge la NIC SP12. Y así, elige o selecciona la NIC o política contable que te sea más aplicable, ¿no? A tu entidad, a tu hecho económico, a tu evento, a tu condición. Y eso es lo que dice tu párrafo 9. Sobre ese principio, te pregunta, ¿no? ¿Tu entidad usa las NICs que sean específicamente aplicables a tus transacciones u otros hechos económicos? ¿Sí o no? ¿Tu entidad aplica NICs específicamente aplicables? ¿Sí o no? Bueno, si ustedes se van a sus notas, a los estados financieros, nota número 2, principios y práctica contable, ustedes ponen que sus estados financieros al 31 de diciembre del año 2023 han sido elaborados de acuerdo a la directiva de cierre contable. Y esa directiva de cierre contable está estructurada en base a principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿no? Y también ahí de Yapa ponen, ¿no? De forma supletoria utilizamos la NIC-CP. No sé por dónde, pero lo ponemos ahí, ¿no? De forma supletoria aplicamos la NIC-CP. Pero yo no estoy preguntando si utilizas de manera supletoria. Lo que está preguntando la norma es, ¿ya elegiste una NIC aplicable a las transacciones que tú realizas? ¿Sí o no? Sin miedo, colega, póngale no. No hay problema. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso de transición. Justamente en este proceso pretendemos adoptar esas NICs SP. Pretendemos seleccionar las NICs SP que sean aplicables, ¿no? A nuestras transacciones. Listo. Tenemos una brecha, sí, pues tenemos una brecha, un pendiente, una actividad pendiente por desarrollar. Lo pongo ahí, ¿no? Pongo acá, nuestra entidad presenta razonablemente la situación financiera aplicando PCGAs hasta el 31 de diciembre del año 2023 y de forma supletoria las NICs. Descripción de la brecha. Bueno, nuestros estados financieros no se encuentran desarrollados de manera integral de acuerdo a los requerimientos de la NICSP, dado que nos encontramos en proceso de adopción, ¿no? Nada más, no hay problema. Y seguimos con las siguientes preguntas. ¿Ya? Está bien. Veamos con la siguiente pregunta, pero antes de ello, por favor, necesito saber que están ahí. Ya somos 38 participantes. A ver. ¿Hasta acá alguna consulta, colegas? ¿Se entendió? ¿Tenemos el audio? ¿Se visualiza bien? ¿Alguna duda hasta el momento de todo lo conversado? Ya, genial, genial. Bien, entonces, entendible, ¿no? Qué bueno. Sí, Uciel Calderón. Adelante, adelante. A ver, voy a ver si un segundo. Uciel Calderón. Puede tomar la palabra, colega. Uciel, a ver, vamos a ver. Ya, ya lo activé. Puede tomar la palabra, colega. Uciel, creo que está con la mano levantada. A ver, Ya, bien, sí. bien, buenos días. Una pregunta, ¿qué pasaría con esas notas de contabilidad ya realizadas en el marco que dice adopción a las NIC si no existe ninguna directiva o la forma que usted está explicando? ¿Qué pasaría con esas notas? En principio, considero, ¿no? Considero que tenemos un punto de partida, un mapa de actividades inicial que asumo es el plan de depuración y sinceramiento contable. Tengo entendido que del 100% de actividades de saneamiento contable quedaron, solamente se avanzó un 20-30%. No, ese 70% restante, asumo que lo están continuando su ejecución en este año 2024 y por lo tanto, evidentemente tiene afectación en la cuenta de resultados y por ello están utilizando esa nota de contabilidad, ¿ya? En ese orden de ideas, ¿sí? Cuando ustedes hagan su programa de transición, ¿ya?
su programa de transición. Le estoy hablando en condiciones normales, ¿ah? Este es su programa de transición, ¿no? Dentro de su programa de transición, usted acá va a poner una línea en donde van a transcribir todas las actividades pendientes que les quedó en el plan de depuración y sinceramiento contable. Este programa de transición es prácticamente casi lo mismo que el plan de depuración y sinceramiento. Si ustedes tenían actividades al 70% pendientes por solucionar en su PDS, pues ese 70% lo ponen acá, dentro del programa de transición, a un 70%. Ahora, si de ese 70% en este año han depurado, se me ocurre, un 20% y han utilizado esa nota de contabilidad de ajustes por adopción por primera vez, pues pondrán el importe ejecutado, ¿no? Del 70% y acá el importe por ejecutar, que será al 50%, dado que un 20% ya lo han avanzado. Ese es el orden de ideas. Bueno, al menos para eso fue diseñado esa nota de contabilidad, ¿no? Uno, para el cambio de políticas contables y dos, para hacer ajustes de errores de años anteriores, que básicamente son todo lo que les quedó pendiente en el PDS. Todo lo que quedó pendiente del PDS, lo pasan acá al programa de transición, ¿no? Y lo ponen acá el importe ejecutado, que les quedó pendiente por ejecutar. Utilizan las notas de contabilidad en este año, se supone que disminuyendo lo que les quedó pendiente en el PDS de años anteriores, y pondrían solamente el importe que queda pendiente por ejecutar de ahora en adelante. Ese es en condiciones normales, colegas. Pero ahí la pregunta, colega, me gustaría saber es, ¿por qué han utilizado en este momento? Y disculpen la pregunta, porque, bueno, no, particularmente no entré a este saneamiento contable. Sin embargo, todavía no estoy seguro por qué están utilizando esas notas de contabilidad actualmente. Porque están ejecutando actividades pendientes que están contenidas en el PDS, ¿no? O simplemente porque están viendo actividades, están haciendo ajustes de sus de saldos contables de este año. ¿Por qué están realizando esas notas de contabilidad? Sobre eso habría también que reformular todo eso, ¿no? ¿Me entienden? O sea, se me ocurre, ¿ah? Se me ocurre. No sé, tengo en mi cuenta 11 Cajibancos, un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo así. Tengo en mi cuenta 11 Cajibancos un saldo de 10.000 soles, ¿sí? De 10.000 soles. Pero le pregunto al tesorero y el tesorero me dice, ¿sabes qué? No, no tenemos nada de plata en Cajibancos. Entonces, ¿qué hago yo? Cojo esa nota de contabilidad y ya hago mi asiento chalaca, pues, ¿no? Esa caja y bancos lo mando contra resultados acumulados y lo desaparezco. Sin sustento, sin argumentos, sin que haya estado en el plan de depuración y sinceramiento contable, ¿no? Y lo pongo justamente, y lo pongo, pues, ¿no? En mi nota de contabilidad. Lo desaparecí y con eso lo transmito a la web y cerré mi balance. Entonces, como que estamos corrompiendo, ¿no? El sistema, porque o sea, ese programa de transición, ese plan de depuración, todo este proceso que estamos llamando, no es para hacer asientos de ajustes parches, ¿no? Por estar tapando la contabilidad y saliendo del paso, ¿no? Esto obedece a una planificación, ¿no? Que inicialmente estaba contenido en el PDS y ahora va a estar contenido en el programa de transición. Sobre esa planificación, vamos utilizando de manera progresiva esa nota de contabilidad de ajustes por adopción por primera vez. ¿Sí? Si tuvieran alguna consulta adicional, en base a lo comentado. A ver, vamos con las preguntas entonces. Ah, usted nos comentaba, ¿no? En esta entidad no se realizó ninguna de las actividades de saneamiento y sinceramiento contable. Ya. Claro, en realidad, colegas, gracias por la consulta. ¿Qué sucede? Hay entidades que sí hicieron, como creo que lo comenté en la clase anterior, hay entidades que sí hicieron su plan de depuración, a medias, ¿ah? O sea, algo así como que pusieron, no sé, pues, 3 actividades por sanear, pero en realidad había más actividades por sanear. Pero nada, pues hicieron su PDS, ¿no? Con 3 actividades por sanear. ¿Lo sanearon? No lo sanearon, ¿ya? Entonces, número uno, se tiene que reformular ese plan de depuración sistema contable, ¿ya? Para que entre de manera actualizada dentro de este programa de transición, ¿sí? Entonces, mm, eh, más que, eh, más que concentrarnos en qué actividades tenemos por sanear, ¿ya? Por sanear,
yo considero que deberían nuevamente reformular ese plan de depuración y sinceramiento contable e incluirlo ya directamente en este programa de transición, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay entidades, como les digo, que no han hecho saneamiento contable por desconocimiento. ¿Ya? Hay entidades que sí han hecho saneamiento contable, o sea, sí han hecho su PDS, pero sin embargo no han ejecutado las acciones, pues, ¿no? O sea, han hecho su PDS solamente por cumplir, por presentar, porque les pedían, ¿no? Y han puesto 5 o 10 actividades, pero ninguna de ellas la han hecho. Entonces, hay de todo. O sea, hay entidades que no lo han hecho por desconocimiento, hay entidades que sí lo han hecho, pero sin embargo no han ejecutado ese saneamiento contable. Y hay otras entidades que aducen que sí han hecho saneamiento contable, han hecho su plan de depuración y lo han ejecutado todo al 100%. Y cuando comenzamos a hacer las consultas, ¿ya? Cuando comenzamos a hacer las consultas, este, resulta que había más actividades por sanear y que no lo habían incluido dentro de su plan de depuración sin saneamiento contable. Entonces, ese plan se tiene que volver a reformular y las actividades pendientes tienen que ser consignadas en este programa de transición, ¿ya? Porque el programa de transición es básicamente la continuación del plan de depuración y sinceramiento contable. No, bueno, va a funcionar como tal. No debería ser la continuación, pero va a funcionar como tal, ya que queda, pues, ¿no? Porque la idea principal en este marco de adopción era solamente concentrarnos en desarrollar nuestras políticas contables, no concentrarnos en continuar lo pendiente de saneamiento contable, ¿ya? Edith nos comenta, profesor, una consulta. En el F1 tengo cuentas provisionadas como cobranza dudosa el 31 de diciembre y hasta la fecha mi consulta es si esta cuenta también pasa el proceso de adopción en XSP. Esa cuenta de cobranza dudosa es por viáticos y encargos no rendidos que vienen de años anteriores. En realidad, colega, ya sea cobranza dudosa, ya sea construcciones en curso, ya sea rendiciones de viáticos de años anteriores, ya sea lo que fuera, todos esos pendientes que debieron haber sido contenidos tal vez en su PDS, ahora entrarían dentro de este programa de transición. ¿Ya? Sí, todo lo que queda pendiente por reclasificar, ajustar por errores, ¿no? Todo entra a este marco a este programa de transición, ¿ya? Este programa de transición es como el PDS, pues, ¿no? Solamente que no se llama plan, ahora se llama programa que no debería ser utilizado para estos pendientes, pero bueno, mm, hay que ajustarlo. Ujú. Sí, sí entraría, colega, el tema de, el tema de, el tema de castigo, ¿no? Perdón, sí, de castigo. Ya, ahora, habría que ver cuál es la situación actual, ¿no? De esas cobranzas ¿no? que me comentas. ¿No? Solamente para comentarles, ¿no? Eh, Ustedes inicialmente dieron un viático en años anteriores, no rindieron. Esos viáticos tenían que estar sujetos a una ejecución, no a una rendición o una devolución. No pasó eso. Tenían que haber hecho una fiscalización y tenían que haber imputado esa deuda al comisionado. Al imputar esa deuda al comisionado y notificarlo, y deben haberlo reclasificado como cuentas por cobrar. Y después de esas cuentas por cobrar, si esa persona siguió sin pagar, a pesar de que hubo una imposición de parte de una fiscalización, tenían que haber registrado una provisión perdón, una estimación por cobranza dudosa. Primero una cobranza dudosa, después una estimación por cobranza dudosa. Y después de ello, pues si veían que no pagaba y pasaban los años y no había nada más que hacer, pues hacían el castigo correspondiente. Pero todo ese procedimiento ya de gestión administrativa para el recupero de los viáticos tiene que estar previamente definido en una directiva, ¿ya? En una directiva, el paso a paso, para que se vea la intención de recupero de esos activos. ¿Ya? O sea, esto no se ciñe simplemente a hacer asientos contables en el camino, ¿no? Y ir desapareciendo mis activos que no van a ser recuperables. O sea, en todo momento, colegas, ustedes tienen que plasmar de que no hubo una improvisación al momento de recuperar este tipo de activos, ¿no? Que todo estuvo plenamente calculado, se agotaron las acciones, sin embargo, y estaban debidamente documentadas, está en una directiva donde establecía el procedimiento de recupero, pero sin embargo no se llegó a recuperar y pues lo tengo que castigar de manera definitiva. ¿Ya? Ese sería el procedimiento. Jennifer nos comenta, en mi caso trabajo en un hospital, mi entidad empezó a funcionar desde septiembre del año 2023
porque recién se independizó de la unidad ejecutora de una dirección de salud. No se ha hecho sinceramiento porque no ameritaba, ya, genial, y no sé dónde partir para las brechas, porque según escuché en algunas capacitaciones mencionaban que se parte de las diferencias del PDS. No, no y no. ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso? No, bueno, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. El programa de adopción de NICS-SP es básicamente para adoptar, adoptar NICS-SP, adoptar nuevas políticas contables, ¿ya? Me parece principalmente, ¿no? Pero en ese proceso, como vieron que no habían limpiado la contabilidad de los anteriores, pues ¿qué quedaba? Pues, ¿no? Coger todo ese plan de depuración y sinceramiento que quedó pendiente y lo incluyes dentro del programa de transición para adoptar NICS-SP, ¿ya? Pero principalmente es para este proceso de adopción es para cambiar de paradigmas, es para cambiar de forma de trabajar, ¿no? No es tanto para concentrarnos en lo que dejamos pendientes en años anteriores. Que se tiene que hacer, sí, es la depuración que quedó pendiente, pero esto no era el objetivo principal del programa de adopción. Creo que lo dije con un ejemplo en su momento, ¿no? Una cosa es que tú vayas por tu barrio y veas un montón de papeles tirados, basura por el camino, ¿sí? ¿No? Y después, no sé, pues el alcalde dice, ¿sabes qué? Ya sabes qué, se acabó esta sociedad, ya me cansé de estar mandando a los basureros a recoger la basura que nunca. Hay que cambiar de políticas, hay que cambiar de forma de pensar, ¿sí? Desde ahora, multas a los que botan papel en el suelo, ese tipo España, ¿no? Multas. Acá voy a poner los recogedores, los centros de acopio de basura, y ahí la gente va a botar su basura. Pobre, y voy a poner cámaras de seguridad, ¿no? De vigilancia, ¿no? Y también voy a poner uno que otro vigilante por ahí. Pobre que alguien bote la basura, ahí le pongo su número. O sea, cambias de paradigma, de forma de pensar. Ya, pero ¿qué hacemos con el basurero restante? Todos los papeles que han dejado los vecinos. Ya, pues no, tendré que limpiarlo, pues, ¿no? Por única vez tendré que limpiarlo, ¿no? Mira, te estoy dejando la ciudad limpia, te estoy dejando el barrio limpio. No me vuelvas a botar basura. Ya. Miren, porque acá desde ahora vamos a hacer esto, para tener el barrio limpio. Desde ahora. O sea, este es el punto de partida. Desde ahora estoy adoptando nuevas formas de pensar. Desde ahora. Si queda un basurero los años anteriores, pues tengo que limpiarlo, pues, ¿no? Y no tengo que volver a iniciar nuevamente. Pero básicamente, las nuevas formas de pensar no te dicen, oye, ¿qué hacer en el caso de que botes basura? ¿No? ¿Qué hacer en el caso que botes basura por segunda vez? No se concentra. O sea, la nueva forma de pensar te dice simplemente, ¿sabes qué? Ya no botes basura, ya no ensucies, ya no se concentra en la basura en sí, sino se concentra en la limpieza. Igual, en este programa de transición, yo me concentro en lo que voy a hacer para mejorar mis procesos, para mejorar y no volver a la improvisación. No me concentro en estar haciendo ajustes todos los años, ¿no? En estar haciendo parches, ¿no? En estar trabajando sobre los mismos controles internos que venía trabajando antes. ¿Sí? Me concentro en las mejoras, no en trabajar sobre el desorden. Si no, básicamente no habría cambio, pues. No habría cambio de paradigma, de mentalidad. No estaríamos adoptando nuevos conocimientos llamados MIXSP, ¿ya? Entonces, no se trata de concentrarnos en el PDS, ¿no? En el saneamiento contable. Se trata de ya no volver a hacer, eh, o ya no volver a incurrir en los problemas que teníamos en años anteriores. ¿Sí? Pero ¿cuál es la clave de ello, colegas? La clave de todo ello es mejorar los controles internos. Príncipe, mejorar los controles internos. Es la clave de todo, de todo. Pero para mejorar los controles internos necesitamos el aval del titular de la entidad, el aval. Si él no quiere mejorar los controles internos, esto está de más. Este programa de transición es simplemente una publicidad bonita, ¿no? ¿No? Donde queremos hacer cambiar las cosas, ¿no? Si no hay cambios desde titular, donde el titular me avala, pues, ¿no? Me avala. ¿Sabes qué? El contador desde ahora va a comenzar a limpiar la casa. Le hacen caso en cada uno de los procedimientos que yo les digo. Desde ahora. Pero si no, si te dice, ¿sabes qué? Tú encárgate de eso, de tu contabilidad, ¿no? Dicen, no, ambas interesaciones de contabilidad, es contabilidad. Oye, pues, no te contraté. Pero hazlo cuando puedas, ¿ah? Porque primero me tienes que vengar, hacer control previo y girar.
Después, ya tú ves si presentas a la DGCP. Si no tenemos el aval, no tenemos compromiso, no tenemos el apoyo de parte de la entidad, esto no funciona. Pues. Y claro, también ustedes van a decir, sí, pero o sea, no tenemos el apoyo, no hay presupuesto, no hay nada. Eh, Hay muchos mecanismos, ¿no? De convencimiento para poder mejorar estos procesos, ¿ya? Para tener un control interno, mejoras de control interno, tenemos que crear un ambiente de control interno. Y eso, lastimosamente, toma muchos años también, ¿ya? No es cuestión de la noche a la mañana. El problema del tema de las municipales, por ejemplo, el cambio de gestión es constante, ¿no? Viene uno, termina, se va con toda la documentación, no deja nada en la computadora. O sea, no parte también de solamente una forma de pensar del titular de la entidad, ¿ah? De ese entonces, sino también de todos los colegas, ¿no? De todos los participantes, de almacén, del mismo contador, del mismo tesorero. Nos quejamos de que tenemos saneamiento contable, sí, pues, pero ¿quién, no, quién, quién se fue sin dejarnos análisis de cuentas? ¿Quién se fue sin dejarnos base de datos de su trabajo? ¿Quién? Fue un contador anterior, ¿no? ¿Y quién fue ese contador anterior? ¿No es nuestro colega? Sí, pues ellos son nosotros, somos ellos. Si nosotros no podemos una cultura, ¿no? De fomento de la mejora, esto no va a funcionar, colega. O sea, no depende solamente del titular, del presupuesto, sino también depende de una cultura profesional. ¿Ya? Bien, sigamos con la siguiente consulta, sigamos con el siguiente párrafo. Sigamos, dice selección y aplicación de políticas contables. Seguimos con la selección. Ya, selección. Si se habrán dado cuenta, en la primer párrafo decía, te estoy dando un listado de todas estas NICs. Tú elige, tú selecciona la que mejor te sea aplicable, la que necesites de acuerdo al hecho económico que tú requieras. Ejemplo, ¿no? Ejemplo, mira, te estoy dando una serie de NICs SP. Ya, profesor, yo, por ejemplo, compro inventarios. Ah, ya, genial. ¿Y para qué lo compras? Para consumo propio. Ya, aplicaría la NIC SP12 de repente, pero no. La NIC SP12 te aplica más que todo para inventarios, para ser vendidos o para que tú lo distribuyas gratuitamente. ¿Vendes tus inventarios? No. ¿Lo distribuyes gratuitamente? No. ¿Para qué compras tus inventarios? Ah, para consumirlo internamente. No aplica. No lo selecciona. ¿Ya? Muy distinto si viene otra unidad ejecutora como un hospital y me dice, profesor, yo tengo inventarios. ¿Para qué lo hacen los inventarios? Ah, los compro para venderlos o para ser distribuidos gratuitamente a la población, ¿no? A veces compro y vendo medicinas o a veces lo distribuyo gratuitamente, ¿no? De las vacunas para el COVID, ¿no? Los compré en cantidad y a través de Cenares, me parece, que es la unidad ejecutora, comencé a hacer la distribución entre todos los hospitales y a su vez ahí entre toda la población. ¿Aplica la NIC SP12? Sí, yo te recomiendo que elijas la NIC SP12. ¿Por qué? Porque, o sea, la norma se ajusta a tus transacciones, ¿no? A la transacción que tú estás realizando en este momento, tú como hospital. Pero la pregunta sería, ¿qué pasaría si tú realizas hechos económicos y no tienes ninguna norma acá, ninguna política contable acá que te ayude a, eh, eh, a aplicarlo a tus hechos económicos? ¿Qué pasaría? Y ahí entra ya justamente el siguiente párrafo, ¿no? La 12. La 12 te dice lo siguiente. En ausencia de una NIC, en ausencia de estas NICs, que sean específicamente aplicables a las transacciones que tú realizas, ¿ya? Tu gerencia debe usar su juicio en el desarrollo y aplicación de una política contable. En el caso de acá, de este listado, ninguna de estas NICs te sirva, ¿no? Porque no se acomodan a tus hechos económicos, a los hechos económicos que tu entidad realiza. Entonces, la gerencia, tu gerencia, claro, a través del contador, ¿no? Va a tener que realizar o utilizar su juicio en el desarrollo y aplicación de una política contable. En resumen, a falta de políticas contables contenidas en esta NICSP, pues crea la tuya misma, utilizando tu juicio profesional. Ya, tu juicio profesional. Entonces, sigamos leyendo. En ausencia de una MIC-SP que sea aplicable a una transacción o otro evento, la gerencia debe usar su juicio en el desarrollo y aplicación de una política contable que resulte en información que sea útil, ¿no? Para la rendición de cuentas. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, no, eh, nada más sencillo. Entonces, ¿qué hacen en ese caso, colegas? Te hacen la siguiente pregunta. Cuando no encuentres una MIC-SP que sea aplicable a tus transacciones, pues la entidad usará el juicio profesional en el desarrollo de aplicación eh,
de una política contable, ¿no? De una política contable. La pregunta es, ¿ustedes han hecho este tipo de actividad? O sea, ¿ustedes han dado lectura a todas estas NICs SP y han dicho, oh, ninguna de estas NICs SP se aplican a las transacciones que yo utilizo? ¿Saben qué? Voy a utilizar mi juicio profesional y voy a crear una nueva política contable. ¿Han hecho esa actividad? Yo creo que no, ¿no? Con las justas recién estamos saliendo de los PCGAs. Ahorita recién estamos analizando las NICs SP para ver si alguna de estas son aplicables a las actividades de nuestra entidad. No creo que hemos llegado todavía al otro extremo de decir, ¿sabes qué? Ninguna de estas NICs me son aplicables, así que voy a tener que crear mi propia NIC, o sea, mi propia política contable, de acuerdo a mi juicio profesional. Y ahora, cuando hablo de juicio profesional, colegas, no me refiero a tu opinión personal respecto a cómo te gustaría registrar un hecho económico, ¿no? Cuando me refiero a un juicio profesional, tiene que ser una, un, un juicio debidamente argumentado, ¿no? Estudiado, ¿ya? Si bien es cierto, no vas a encontrar NICs SP que se acoplen específicamente a tu transacción, ¿no? Pero tienen ciertos matices, ¿ya? Que te van a poder ayudar a construir una nueva política contable, ¿ya? O sea, esa política contable que pretendas tú construir, ya que no tienes ninguna política contable acá en este listado, ¿ya? Tiene que ser alimentada de otras políticas contables, de otras NICs contables similares, ¿sí? Entonces, tienes que construir tus políticas contables en base a normativas internacionales de contabilidad, ¿sí? Y en base a tu experiencia profesional respecto al giro del negocio. No se trata simplemente de que hago una política porque a mí me parece. Y tienes que diseñarla, tienes que redactarla. Ya que no las tienes acá, redáctalas. Crea tu propia NIC, crea tu propia política, construida en base a las demás NICs. ¿Has llegado a esa etapa? Creo que no, ¿no? Creo que ninguno de nosotros ha llegado a esa etapa. ¿Ya? Entonces, ¿cumple ese principio? Yo creería que no. ¿Ya? Yo creería que no. Sí, acá la pondría, no existe brecha, sí existe brecha, sí, sí existe brecha, y pondríamos lo que está acá, pues, ¿no? Nuestra entidad, nuestra entidad presenta, ¿no? Los estados financieros en base a PCGA y de manera supletaria a las NICs SP, ¿no? Entonces, no, pues ahorita no aplicamos, o sea, no hemos estado en esta situación, ¿no? En la cual, digamos, sabes que ninguna de estas NICs me aplican, ninguna de estas NICs me sirven, así que voy a hacer otra NIC SP, ¿no? No estamos en ese proceso. Es más, hasta el momento, colegas, cada vez que hemos aplicado una NIC SP, una política contable, ha sido básicamente porque en nuestro órgano, el rector, nos ha dicho, aplica tal norma, ¿no? Aplica esta directiva de cierre contable, aplica esta directiva 005 de propiedad planta equipo, que es otra política contable. Aplica, ¿no? O sea, nosotros, por propia iniciativa, nunca hemos aplicado políticas contables, ¿no? Ni hemos creado nuestras propias políticas contables, ¿ya? Solamente hemos aplicado lo que el órgano rector, a través de sus directivas de cierre contable, la última, que fue la directiva 005-2022, ¿ya? Y también la directiva 005-2016 de propiedad planta equipo, fueron las únicas directivas que normalmente aplicábamos, y era porque nuestro órgano rector nos lo pedía, ¿no? Esa era la práctica contable actual, ¿no? ¿Y cuál sería la brecha? Pues la brecha es de que no tenemos estados financieros, no, perdón, no tenemos políticas contables, porque estamos en un proceso de transición, ¿sí? Bien, vayamos con las consultas, a ver, vayamos con las consultas. Julio César nos dice, hacemos notas a los estados financieros, la nota número 2, donde se realiza un resumen de las políticas contables. ¿Se puede tomar como referencia la nota de mención para formular políticas contables en una entidad que nunca realiza políticas? Sí, sí, colegas, así es. Excelente apreciación lo que nos dice nuestro colega Julio César, ¿no? Hacemos notas a los estados financieros en la nota número 2. Sí, efectivamente. En realidad, en la nota número 2 ponemos un resumen, ¿no? Como indica, un resumen de políticas contables. Sirve, evidentemente que sirve, ¿no? Pero el problema es que es muy resumida esa nota número 2. Esa nota número 2 debería ser más,
extensa, ¿no? Y para eso deberíamos hacer políticas contables más extensas, con su reconocimiento, con su medición, con su presentación y con su revelación, ¿ya? Para poder elaborar nuestras propias políticas contables. Pero sí, se tiene que tomar como punto de partida esa nota número 2. En realidad, colega, en esta columna H, en esta columna H, donde dice práctica contable anterior de la entidad, se tendría que tomar justamente el contenido de esa nota número 2, principios y prácticas contables. ¿Ya? Esa nota número 2 es la que justamente alimenta esta columna H. Si han hecho un copy-pega de años anteriores de esa nota número 2, ahí ya perdieron. Ya, ahí ya perdió. Porque ese era su punto de partida, esa era su regla de juego, ese era su control de calidad, pues ese era su carta de presentación, ¿no? Mira, yo soy contador y yo trabajo así, de esta manera, ahí está mi nota número 2, así como hago mis prácticas contables, ¿ya? ¿Sí? Entonces, ese es su punto de partida. Ahí lo tienen que explayar mucho más. Justamente hablaba con mi asesor respecto a, como estábamos viendo este diagnóstico de brechas, él me comentaba lo siguiente, ¿no? La nota número 2, principios y prácticas contables, habla acerca de todas tus prácticas contables, ¿no? Donde te habla, ¿de qué era? Si ustedes se van a la web contable, ahí habla acerca de existencias, propiedad, planta, equipo, juicios y estimaciones, ingresos, ¿no? Hay una relación, ¿es así? De principios a ver, me da un minuto, sino para entrar al Mineco y para ver esa relación. A ver, un segundo, ya. Un minuto. Vamos a aprovechar, entramos un rato al Mineco. En un minuto he dejado de compartir la pantalla, ¿ya? Un segundo. Ya lo voy a pegar. Es esta, ¿no? La nota número 2, ¿sí? Principales políticas contables, ¿no? Ahí tenemos lo que es declaración de cumplimiento y bases de preparación y presentación. Ya, estas terminologías, colegas, por si acaso no son al azar. ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba acá? Ustedes quieren diseñar sus políticas contables, tienen que tener estas cuatro variables, ¿no? Reconocimiento, medición, presentación y revelación, ¿no? El reconocimiento y medición van justamente como actividades de preparación, ¿no? Y la presentación y revelación son actividades de presentación del estado financiero. Entonces, básicamente todos los días lo que hacen es preparar y presentar estados financieros. Preparar y presentar. Y justamente acá le ponen, pues, ¿no? Declaración de cumplimiento y bases de preparación y presentación. Bases de preparación y presentación. O sea, ¿sobre qué bases ustedes preparan y presentan sus estados financieros? Hasta el 31 de diciembre era en base a la directiva de cero contable del año 2022, que era la directiva 005-2022, ¿no? Y también se utilizaba la directiva 005-2016 de propiedad, planta y equipo, ¿no? Y de manera supletoria utilizaban las NICS SP. Y después le preguntaban sobre sus usos de juicios y estimaciones, cómo hacían sus cuentas por cobrar, su provisión por deterioro, los inventarios, propiedad, planta, equipo, deterioro de activos, arrendamiento, provisiones, ingresos tributarios, bla, 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 ¿no? Una serie de todos los principios que ustedes utilizaban, ¿no? Eh, entonces, sobre esa mecánica, lo que se piensa así, pues, ¿no? Cada uno de estos prácticas contables que ustedes tienen acá en pantalla, deberían ser una política por cada uno de ellos, una política, ¿no? Utilizando las NICS SP. Segundo, se ha colgado mi Excel, ¿no? Entonces, esa es la idea principal, ¿no?
¿Ya? Entonces, esta hojita que está acá, de principales políticas contables, era justamente lo que ustedes tienen que poner acá, pues, ¿no? En esta columna H, práctica contable anterior del empleado. ¿Ya? Ese es el punto de partida. Ahora, un detalle adicional, como les comentaba, mi asesor me decía, cuando tú hagas tu nota número 2, Lauro, me decía lo siguiente, ¿no? Acá tú tienes muchas prácticas contables, ¿no? Muchas prácticas. Y así como tiene nota uno, nota número 2, también tiene nota número 3, ¿no? Que es efectivo, excelente efectivo, y así, ¿no? Nota número 5 hasta la número 48, me parece, ¿no? Donde están las notas a los estados financieros, que es la nota del estado de situación financiera y la nota del estado de gestión. Tenía muchas notas, ¿no? Esa nota número 2, ¿ya? Donde están sus políticas y prácticas contables, ¿no? Pónganlo ahí como reseña, con qué nota, con qué nota se está amarrando, ¿ya? Si, por ejemplo, acá, miren, dentro de nuestros principios y prácticas contables dice acá inventarios, letra D, inventarios, ¿ya? Pongan sus prácticas contables según inventarios y pongan ahí, según nota los estados financieros 12 creo, ¿no? Que se llama inventarios, según nota. O sea, cada una de estas prácticas contenidas en la nota número 2, enlácenlas con las notas a los estados financieros que están en su estado de situación financiera, ¿no? Ya sea de inventarios, de propiedad, planta, equipo, provisiones, ingresos, gastos, enlaces, ¿ya? Para que haya una mejor comprensión de cómo ustedes utilizan sus prácticas contables. Pero claro está que estas políticas contables son muy, muy resumidas. La idea es que lo expandan haciendo uso justamente de estas mixes de, ¿ya? De esas mixes. Bien, bien, colegas. Y así hay una serie de preguntas. Vamos a ir a la última pregunta ya para culminar esta sesión. Miren, dice párrafo 15. Es una continuación del párrafo anterior. Dice, a realizar tus juicios profesionales, lo que les comentaba anteriormente, a realizar tus juicios profesionales. Disculpen, se visualiza la pantalla, ¿no? Antes de continuar. ¿Se visualiza la pantalla del Excel? Sí. A ver. Ah, genial. Gracias, Jenny. Ya, bien. Les comentaba hace un momento del juicio profesional. ¿Se acuerdan? Cuando les dije, si ustedes quieren aplicar políticas contables, acá tienen todo listado. Elijan la que mejor les parezca, de acuerdo al hecho económico que ustedes realizan. Sin embargo, si este listado de NIC CP no les es suficiente, es decir, ninguna de ellas les sirve, porque no encuentran una NIC que se acople al hecho económico que ustedes realicen, pues apelen a su juicio profesional. Cuando les hablaba de su juicio profesional, era para que construyan una nueva política contable que se adapte a sus necesidades. Para eso tendrían que apelar al juicio profesional. Ahora, el juicio profesional no era una opinión personal, ¿no? No era lo que yo pienso. Tiene que ser una aseveración documentada en base a normas y a la experiencia, al conocimiento que ustedes tienen de su giro del negocio, ¿ya? Entonces, que acá hacen una precisión, ¿no? Nos indican, al realizar los juicios profesionales descritos en el párrafo 12, en el párrafo anterior, la gerencia podrá considerar también, miren, la gerencia podrá considerar también los pronunciamientos más recientes de otras instituciones emisoras de normas, ¿no? O sea, no necesariamente vas a ir al IASB, ¿no? Puedes ir al IFAC, no puedes ir a las entidades de, no sé, hay entidades o comités emisores de normas de contabilidad a nivel mundial, hay varias, ¿ah? Hay varias. Entonces, puedes ir a pronunciamientos de otras instituciones emisoras de normas contables, ¿no? Y también puedes ir a prácticas aceptadas del sector público o privado, pero solo en la medida de que éstas no entren en conflicto con las fuentes del párrafo 14, ¿no? Y acá te dice, ¿no? Ejemplo de tales pronunciamientos, ¿no? Puedes ir al JASB, incluye las NIF, ¿no? Y del JASB, los CNIFs y también, o el anterior comité de interpretaciones, que es la SIC. Entonces tienes varios, en realidad, varias instituciones emisoras donde puedes ayudarte para buscar información que te ayude a construir tu nueva política contable. A eso se le describe como juicio profesional. Documentarte, leer y combinarlo con la experiencia o el conocimiento que tienes en tu giro de negocio. Sobre eso construyes tu política contable que posteriormente va a ser auditable y mucho más auditable si no está dentro de este listado de NICSSP, si no está dentro de este listado de políticas contables.
Le pregunta, ¿la aplicas o no la aplicas? ¿No? ¿La aplicas o no aplicas? Probablemente no, ¿no? No la aplicas, ¿no? Entonces, ¿aplicas aplicas el principio? No. Yo por mi cuenta no hago política. Ni siquiera estoy implementando las políticas actuales que están en esta NICP, menos voy a hacer política por mi cuenta. Porque estoy en un proceso de adopción de NICP, ¿no? Entonces pondría el comentario también, este comentario referente, a que nuestra entidad actualmente solamente utiliza los PCGAs, ¿no? Y todo el marco normativo de la DGCP, ¿sí? Y la brecha sería que nos encontramos en un proceso de adopción, ¿ya? En un proceso de adopción. Entonces, esto era más que todo lo que quería comentarles respecto a la MIC-SP de políticas contables. Hay una serie de principios, hay una serie de estudios acá que todavía hay que darle lectura. Como les digo, es un proceso bastante largo. Sin embargo, quería aprovechar antes de retirarme para mostrarles esto. Quiero mostrarles esta parte. Quiero mostrarles algunas políticas que vi por ahí. Bueno, en su momento, hace como un año, yo di un curso de diseño de políticas contables, ¿ya? Entonces, dentro de ese diseño, mostré políticas contables que hace mucho tiempo lo hicieron, en el año 2012. Un Neira, Rodríguez Neira. He visto que ha hecho comisiones internacionales. Es un capo, ¿no? Es un capo en la materia, referente a NICS en el sector público, y que por internet lo vi de manera libre, que estaba este manual de políticas contables, ¿no? En el Perú. Me pareció muy interesante porque tenía políticas contables para todo tipo de rubros, ¿ya? O sea, por ejemplo, no se me ocurre, pero vamos a ver. Voy a coger una política contable, ¿ya? Al azar. Se me ocurre lo que es inventarios. Voy a poner acá ya. Inventarios. Veamos. Acá está. Existencias, ¿no? Existencias. Recuerden que es del año 2012. Ahora se llama inventarios, las existencias. Política número 56. Me voy a la política número 56. A ver. Busco la política número 56. A ver, 53, 54. Acá está. 55. Estimación de cobranza dudosa. Lo que comentaba la colega. Y por acá está la 56. Acá está, ¿no? Política 56, existencias. Acá está, política 56, existencias, miren. ¿En qué se basa el constructo de su política? ¿Se acuerdan que el Excel nos decía, diagnóstico nos decía, ¿no? Si no tienes una NIC SP, construye una política contable, utilizando tu juicio profesional. Él, por ejemplo, ha hecho sus políticas contables, utilizando su juicio profesional. ¿Qué implica su juicio profesional? Que dé lectura a las distintas MIS-SP. Y en cada párrafo que él redacta, ¿ya? Lo argumenta, pues, ¿no? Con distintos párrafos de la NIC SP12, inventario, ¿ya? Y seguramente acá pone su retoque, su experiencia profesional en algunas entidades. Esa combinación de experiencia más conocimiento debidamente argumentado es lo que, es lo que se denomina juicio profesional. Esa es la forma, considero, correcta de elaborar una política contable. Entonces, como toda política contable, él empezó diseñando sus políticas para reconocer los inventarios. ¿Cómo reconozco, no, mis inventarios? Condiciones para reconocer. ¿Y en base a qué? ¿De dónde sacaba esos párrafos? Ni que se pende, ¿no? Perdón, ni que se P2, para responder. ¿Sí? Las existencias se reconocen y ahí comienza a decir las condiciones para reconocer tal o cual existencia. ¿Ya? Entonces te indica, por ejemplo, ¿no?
Las existencias se reconocen cuando están bajo el control de la entidad, su costo puede ser medido confiablemente y se espera que generen beneficios económicos o potencial de servicio, ¿no? Cuando reconozco los inventarios. No te dice porque me llegó la factura, la guía de remisión, porque el almacenero lo registró, o porque lo pusimos en una orden de compra, o porque fue con el clasificador 23, o porque me llegó la factura, o porque lo vi al proveedor entregándole la mercadería al almacenero. No te dice ninguna temática de carácter operativo. En este mundo de las NIC-CP no existe el almacenero, ni el tesorero, ni el presupuestólogo, ni el de patrimonio, ningún área operativa, colegas. Por eso nos diferenciamos de todas las áreas porque nuestras bases sobre la cual construimos contabilidad son sobre bases económicas, sobre hechos económicos, ¿no? No sobre lo que los demás ven, son sobre hechos económicos. Bien, estas son las políticas de reconocimiento. Más adelante están las políticas de medición, ¿no? Te dicen de qué manera lo tienes que medir, al costo o su volumen de realización, ¿no? Siempre y cuando su propósito sea venderlas, ¿ya? O a cambio de una contraprestación que incluya un lucro. Si ustedes se van a la NIC SP12, colegas, miren, si ustedes se van a la NIC SP12, y ahí está, ¿no? Miren, la NIC SP12, ¿qué dice? Voy a agrandar un poco más esto. Miren, la NIC SP12 en su primer párrafo dice lo siguiente. Los inventarios deben ser medidos al costo o a su valor neto de realización, el que sea el menor. Es lo único que te dice. Pero si tú te vas a una política contable mucho más detallada, te dice que los inventarios deben ser medidos al costo o su valor neto de realización, el que sea el menor, si su propósito es venderlas a cambio de una contraprestación que incluya lucro. Si su propósito es venderlas. Acá por ningún lado dice que son bienes destinados para la venta. ¿Por qué? Porque la NIC SP12 asume que tú sabes que tus inventarios los compras para venderlos. Esta duda me tocó a mí en su momento, ¿no? Yo me decía, ¿aplico o no aplico la NIC SP12 en mi entidad? Porque yo compro bienes para ser consumidos. ¿Lo aplico o no lo aplico? No lo aplico. Simplemente no lo aplico. Es solamente bienes para ser vendidos. Y acá hace la precisión, ¿no? Si su propósito es venderlos. Políticas de medición. Ya me está diciendo cómo medirlo, al costo o a su valor neto de realización. Y sigue bajando, y por ahí hay una política, seguramente ya para la presentación. Sigue bajando, y ahí está, ¿no? Políticas para presentar y revelar. Y ahí está, cómo presentarlo y cómo revelarlo en notas a los estados financieros. Ahora, si se dan cuenta, en esta política de inventarios, ya, por su propia naturaleza, los inventarios, más te interesa saber cómo es el sistema de costeo de los inventarios. Como son mercaderías que entran y salen a cada rato, entran y salen, tengo que controlarlo, cómo medirlo, pues, ¿no? El costo al entrar y al salir constantemente, ¿no? Entonces, yo le decía en su momento que cuando nosotros analizamos una política contable, reconocimiento, medición, presentación y revelación, la política contable no va a agarrar necesariamente las cuatro variables o no se va a concentrar de la misma manera en esas cuatro variables. Cada NIC SP coge una variable en especial y se concentra en ella. En el caso de la NIC SP12, cuando es reconocimiento, medición, presentación y revelación, se concentra más que todo en la medición. No le da mucha bola a lo que es reconocimiento, ni a la presentación ni a la revelación. Si ustedes se fijan acá, miren, esta es la parte de medición. Hay un montón de literatura, costos, medición, sistema de medición, evaluación, ¿no? Perdón, medición se concentra bastante. Todos los esfuerzos de la NIC SP2 se van en el tema de medición. Es por su propia naturaleza. Si ustedes se van a la NIC SP1, se concentra más en lo que es presentación y revelación. NIC SP1, presentación de estado financiero. Y así, cada política contable se concentra más en determinada variable. ¿Ya? Variable de estudio. Y eso era lo que quería comentarles. Es la manera como se deben construir las políticas contables. Hasta acá, si tuvieran alguna duda, colegas, alguna consulta al respecto al desarrollo de lo que hemos comentado, este archivo se los voy a pasar por los grupos de WhatsApp. ¿Qué más? ¿Qué más? Si no tuvieran alguna duda al respecto, ¿qué más voy a decir? Bueno,
Ya ustedes saben la publicidad respecto a los cursos que se están ofreciendo. Los cursos, quería hacer un agregado ahí en los cursos que se están ofreciendo. Yo hace meses ofrecía un curso de integrador contable y consideraba que todo integrador contable debería tener un conocimiento mínimo al analizar cuentas contables, al elaborar estados financieros, ¿sí? Y al tener un conocimiento básico de lo que son las NICS SP, ¿no? Eran los ingredientes que debería tener todo integrador contable. En su momento, cuando empecé los cursos, las charlas, di clases de análisis de cuenta, culminé. Después me enteré al tema de eh, presentaciones de estados financieros, los culminé. Y finalmente llegó el tema de las NICS SP, incluso de políticas contables, y los hice también en su momento. Y lo que hice fue fusionar los tres cursos en uno, ¿sí? Y considero que esas tres temáticas tienen que estar dentro de la literatura, ¿no? A estudiar por un integrador contable. Porque un contador, propiamente dicho, ya realiza más que todo labores de gestión, de planificación estratégica, ¿no? Contador no va a estar haciendo contables, pues, ¿no? Tiene que ver más que todo un tema de planificación, ¿ya? Es como el comité especial de transición, no va a hacer el trabajo al campo, él es el que batutea, ¿no? El que dice, hace esto, no vamos a planificar, mira, hay que hacer esto. Pero para estar de batuta, ¿ya? Tienes que tener un conocimiento general de lo que vas a hacer y tienes que contratar al personal que va a hacer dicha labor y tienes que supervisar la labor de ese personal. Pero para eso tienes que ser un estratega en el tema, tienes que tener conocimiento general del tema y tienes que saber contratar al perfil adecuado que va a hacer ese trabajo de campo, ¿ya? Y vas a tener que supervisarlo, revisar los avances de su trabajo. Eso es gestión contable, ¿sí? Eso es gestión contable. Sin embargo, la integración contable, que es otro campo, ¿no? No menos importante, claro está, hace labores de análisis de cuenta, presentación de estados financieros, ¿no? Y tiene conocimiento también de lo que son las mixes. Dentro del curso que estoy ofreciendo, voy a agregar un bono adicional, ¿ya? Es un curso de 5 clases referente a lo que es el desarrollo de políticas contables, ¿ya? Que incluye estas temáticas que ven en pantalla, ¿sí? Como parte ya del curso. Ese curso poco a poco va a ir tomando más cuerpo conforme se vayan viendo más temáticas de estudio. Esto recién empieza, colegas, el tema de adopción de NICS-SP. He estado viendo con mi asesor cómo él ha hecho adopción de NICS-SP en el sector privado y créanme, es otra cosa. Es otra cosa, o sea, es un nivel más avanzado, más, ¿no? De estudio, de profundidad respecto a cómo identificar brechas contables. El cuadro que tenemos acá en Excel, me atrevería a decir que eh, sin minimizar el contenido, ¿ya? Es lo básico, ¿no? El punto de partida. Son como sus hojas de trabajo para ir desarrollando este proceso de adopción, pero falta mucho más, ¿no? Acá debería haber una opción, no sé, como un semáforo para decir, cuántos principios estás aplicando, cuántos principios no, en qué grado estás aplicando tal o cual NIC SP. No, no es lo mismo que decir, de estas, no sé, pues 15 principios que están en la NIC SP 12 aplico solamente uno, ¿no? Y me faltan 10, ¿no? O aplico solamente 3 y me faltan 7, o algo por el estilo. Entonces, falta como un indicador, ¿no? De cuánto es tu grado de aplicación de NIC-CP en el presente, para que al final, una vez que saques tu diagnóstico de brechas acá, ¿no? Y hagas tu programa de transición, no solamente, o sea, no quiero que todo este trabajo, colegas, termine, ya, hago mi programa de transición, tengo 10 brechas, 500 brechas, señor titular, por favor, saque su resolución y apruebe ese programa de transición porque me están pidiendo la DGCP. Señor DGCP, mira, acá está la resolución con programa de transición, no me moleste, ya terminé. O sea, es como que si estuviéramos desconectados del tema, ¿no? Porque la siguiente etapa es la etapa de ejecución. Y para la etapa de ejecución tenemos que sustentar, ¿no? En qué situación se encuentra nuestra entidad en cuanto al proceso de adopción.
Recuerden que este es un diagnóstico, colegas. Es como cuando te vas al hospital, pues, ¿no? Al doctor. Y le dice, pues, doctor, estoy mal, hágame un diagnóstico. El doctor te hace un diagnóstico y en base a eso te dice, ¿sabes qué? Tienes, no sé, pues, diabetes o tienes problemas en la rodilla. Ya, vas a hacer todo este plan de actividades. Vas a correr en las mañanas, vas a tomar estas pastillas, vas a comer tal cosa. De acá para toda tu vida, por si acaso, ¿ah? Si no te vas a ir a la otra. Ya, entonces, es un plan a largo plazo, pero para eso primero te hace un escaneo, ¿no? De todo tu cuerpo y ve qué debilidades tienes. Y sobre eso te hace el plan estratégico. Igual pasa con el programa de transición. Tienes que llegar a un resumen de ese programa de transición. Este programa de transición aún no lo tiene. Solamente está para poner listado de brechas. Pero ya, pues ya tengo las brechas. ¿Sí? ¿A qué conclusión llegó usted, doctor contable? ¿Qué tiene mi empresa? ¿Cómo está? ¿Bien, mal, o es crónico o ya me retiro? ¿No? Entonces, eso no tiene programa de transición. O sea, ¿cómo justifico las actividades que voy a continuar en la etapa fuerte, que es en la etapa de ejecución? ¿No? ¿Cómo puedo identificar qué tan grave está mi entidad? Estos son solamente papeles de trabajo, ¿no? Entonces, pero no hay un resumen final, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Falta esto, 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 y necesitamos contratar estos personales, y necesitamos tal cantidad de presupuesto. Ay, por si acaso, acá los responsables no van a hacer contabilidad, van a ser las áreas usuarias, patrimonio, almacén, oficina de tecnología de información. Ese programa de transición se lo tienes que copiar a ellos y ellos tienen que gestionar presupuesto y personal para implementar esas brechas, para cerrar esas brechas, ¿no? Porque si no hacen eso, van a pensar que todo el trabajo se queda con contabilidad, pues, ¿no? Y acá no pasó nada, ¿entienden? Entonces, tienen que hacer una estrategia, un plan de trabajo para lo que se viene. Después del 8 de noviembre, ahí se viene el trabajo más fuerte. Esto es solamente una previa de todo lo que se nos viene. Bien, colegas, les agradezco. A ver, vamos a ver. Y Julio César nos dijo, y en el caso de que se tenga inventarios para consumo, ¿qué NIC utiliza? No, no se utiliza ninguna NIC, colega. No se utiliza ninguna NIC para el caso de inventarios para consumo. No hay una NIC. Sería necesario. Si es para consumo, lo más probable es que sea inmaterial. ¿Ya? A ver, ahora, si su consumo es material, habría que analizarlo, porque una cosa es que yo compre, yo soy el almacenero, yo compre papeles bond, ¿no? Y se los dé al área de contabilidad para que imprima sus libros contables, ¿ya? Y otra cosa es que compre, no sé, pues, 500 cajas de papel bond, y uno se pregunta, ¿por qué tantas papel bond? Ah, porque es para hacer trámites administrativos para la ciudadanía. Ahí le estás dando potenciales de servicio a la ciudadanía. Y seguramente por ese servicio que le das a la ciudadanía utilizando papel bond, ya, le cobras, ¿no? Le cobras a la ciudadanía. Entonces, la compra de esos inventarios forman parte del costo, ¿no? De un servicio mayor que le estás dando a la población. Y eso sí entraría a la DGCP2. Pero si son básicamente compras menores para consumo diario del área operativa, administrativa, ¿no? Interna de tu entidad, pues quedaría ahí para consumo propio. Incluso me atrevería a decir que todo eso deberías mandarlo al gasto y acá no pasa nada. Y no entraría en ninguna NICS SP. Concéntrese en la materialidad de su giro del negocio. Tienen que identificar la materialidad. Qué tan importantes son lo que ustedes adquieren, pues, ¿no? En su giro de negocio. Y sobre eso eligen la NIC SP correspondiente. Bien, colegas, les agradezco de verdad su asistencia el día de hoy. Sé que es feriado, pero créanme que los feriados son los mejores momentos para aprovechar el tiempo, ¿no? Nada, de repente en la tarde genere otra sesión de otra amiga SP, o si no será el día de mañana, porque el miércoles seguramente va a ser un loquerío con todas las actividades que tenemos pendientes de cierre contable del primer trimestre, ¿no? Del segundo trimestre, perdón, y con las llamadas de los sectoristas seguramente preguntándonos cómo van con el avance del diagnóstico de brechas. Bien, les agradezco a todos por su atención. A ver, Jorge nos dice, profesor, en mi caso es la compra de materiales de oficina para uso de todas las sedes fiscales, 10 provincias, ¿qué NIC-SP aplicaría? Me atrevería a decir, Jorge, que es sí la NIC-SP2. Y así es, para el servicio de las sedes fiscales, y esas sedes fiscales dan un servicio a la población y les cobran un costo al respecto, y el costo de esas compras es material, que de hecho es material, sí aplicaría la NIC-SP2. ¿Ya? Y podría ser inventarios destinados para la venta. Esa compra de papeles que compras para temas fiscales seguramente forman parte de un costo mayor, ¿no?
pero asumo, como cualquier entidad pública, no tiene un sistema de costos cuando ustedes prestan un servicio. ¿No? ¿Se acuerdan que cuando ustedes prestan un servicio intervienen materiales, mano de obra y sí? Les apuesto que no tienen costear esas tres variables para el servicio que prestan. Ya. Ahí tienen una deficiencia que tienen que identificarlo, ¿no? Como brecha en la mica SP2. No tenemos sistemas de control de costeo. Eh, Nada, ahora sí los dejo, colegas, y que disfruten de este día. Muy buenos días a todos.